Hola amigos, bienvenidos a Esther y sus historias. Hoy vamos a hablar del alma para el antiguo Egipto. Es un tema muy complejo y que nada tiene que ver con el concepto occidental que tenemos de alma. Su alma era algo muy estructurado que se conformaba por más o menos, para que podamos entenderlos, unas 9 partes. La verdad que es muy complejo y me encantaría que me acompañarais en este viaje para recorrer todos esos estadios. ¿Os interesa? Pues quedaros conmigo y dejadme que os cuente. Antiguamente el ser humano y su alma estaba compuesto por muchísimos estadios o por muchísimos entes que convivían juntos en el mismo cuerpo. Actualmente esto nos es completamente extraño y muy difícil de comprender, porque nuestra mentalidad occidental, el alma es una, está unido al cuerpo y ya está. En la antigüedad vemos que es distinto y encima no tiene parangón o no tiene similitudes con cosas parecidas en la actualidad. Es decir, esos 9 estadios no tenemos ni palabras para definirlos, ni una comprensión exacta de qué eran o cómo eran. Entonces es un poco complejo intentar transmitirlo. Aún así, vamos a hacer un bosquejo bastante general y yo creo que vamos a poder entender un poquito cómo funcionaban estas 9 partes del alma o de la persona en el antiguo mundo egipcio. En Egipto las personas distinguían claramente la parte tangible de la parte intangible del hombre. ¿Qué es esto exactamente? Es la parte material, aquella que se puede palpar, que se puede tocar, a la que podemos acceder y que por desgracia con el tiempo desaparece porque se corrompe, que sería la parte tangible, y la intangible, que es aquella, la inmaterial, aquella que perdura, que no podemos tocar, que su esencia existe pero no podemos alcanzar a notarla con nuestros sentidos. Comenzamos con la parte material del cuerpo, la tangible. Evidentemente que empezamos pues con la envoltura, ¿no? Con el cuerpo físico, llamado entre los egipcios diet. Esta parte física es perecedera, es la que es una envoltura que con el tiempo va a desaparecer y por ello hay que tratarla, hay que momificarla para que perdure en el tiempo y así todas nuestras almas que están contenidas dentro puedan regresar una vez que se haya reconstruido ese cuerpo. Cuando ese cuerpo llamado diet se ha momificado, pasa a llamarse Hat. ¿Qué significa esto? Que ese cuerpo ya deja de ser perecedero, se le ha tratado para que pueda durar eternamente y así puede ser un contenedor eterno para el resto de las almas que vamos a tener dentro. Nos centramos ahora en la parte intangible, es decir, en lo que nosotros entenderíamos así, algo así como las almas que tenemos dentro. El primero de ellos es el Sahu. El Sahu es la parte espiritual que hay en nosotros. Esa es aquella parte gloriosa, realmente aquella que permanece siempre, que es eterna y que tiende a juntarse con lo cósmico, con el Sahu de los demás dioses, de los otros faraones. En principio se creía que esta esencia era tan poderosa que no todo el mundo la tenía, estaba solamente destinada a los faraones y a los dioses, y se creía que el Sahu mortal, una vez momificado y todo lo demás, podía llegar a juntarse con esa esencia ancestral de los antiguos faraones y los antiguos dioses. Continuamos con el If. El If está relacionado, simbolizado con el corazón. Vale, aquí es donde reside nuestra parte más espiritual, la fuerza buena de la vida, donde se refugian todos los pensamientos y todas las emociones. El If por eso es tan importante. Recordemos que el corazón es el único órgano que durante el tratamiento de la momificación vuelve a dejarse dentro de la momia, porque alberga el If, esta parte tan espiritual y tan importante dentro de nosotros. Hablamos ahora del Ka. El Ka está representado por 2 brazos en alto, más o menos así situados. Bien, es el espíritu de la vida, es la chispa, eso que esa diferencia entre lo vivo y lo muerto. Ese momento, ese instante, eso es el Ka. Se supone que cuando mueres, inmediatamente abandona el cuerpo y lo que hay que hacer es intentar que éste regrese. Por eso se hacen todos los rituales de momificación y demás. El Ka, para perdurar, necesita alimentarse y para ello
no usa nada más que los alimentos propiamente humanos. Y es por eso que es tradición que en las tumbas de los antiguos egipcios se les dejaran comida abundante y también bebida, y que de forma ritual se fuesen ofreciendo más y más. ¿Por qué? Porque el Ka absorbía de una forma espiritual la esencia de estos alimentos y así se reforzaba y podría volver con el tiempo al cuerpo momificado. Según la tradición, sería el propio dios Seket que lo que hacía es suspirar o insuflar un poco de aire en la boca de los recién nacidos, y es así como se metía dentro el Ka y les insuflaba esa chispa divina, ese momentillo o esa cosilla que te hacía decir, aquí estoy. A continuación hablamos del Ba. El Ba sería lo más parecido al alma que tenemos en la concepción occidental. Es lo que nos da la personalidad, lo que nos hace individuos únicos en esta vida, lo que nos ofrece ser lo que somos, la personalidad única del individuo. Bien, esta suele estar representado por un ave con cabeza de persona, y el Ba suele desprenderse a veces del cuerpo. No tienes por qué morir para que ocurra esto. A ver, en el momento en que mueres, tanto el Ka, como hemos visto, como el Ba se desprende del cuerpo, pero el Ba también se puede ir cuando dormimos, cuando cogemos una gran borrachera, en fin, que no tenemos mucho control sobre esta gran esencia que invade nuestro cuerpo y que es tan sumamente importante. Bien, la intención aquí del Ba es, una vez muerto, como es eterno, no es como el Ka. El Ka puede morir si no se le alimenta y si no se le vuelve a reincorporar al recipiente que es el cuerpo humano, puede morir, pero el Ba es eterno. Lo que hace el Ba es esperar prudentemente a que el Ka, después de todos los rituales funerarios, pueda volver al cuerpo y así se puedan volver a unir todos. Es un poco complejo de pensar, pero bueno, digamos que el cuerpo queda dormido, el Ka es el que hace todo el trabajo, digamos, de pasar por distintas fases para enriquecerse y para poder volver al cuerpo y poder volver a resucitar, y cuando esto ocurre se junta con el Ba y ocurre el momento de la gran resurrección, del volver, del renacer. Este momento y esta unión es llamada como el Aj, es el momento más glorioso, simbolizado por la luz. Es cuando se vuelven a unir estas dos grandes esencias vitales, que es el Ka y el Ba, y se vuelven a meter otra vez en el cuerpo físico que ya ha sido momificado. El Ja, este momento glorioso, es representado como un ibis crestado y representa pues este momento glorioso de la resurrección, del volver a nacer y del de volver a estar aquí. Todos los rituales funerarios del antiguo Egipto, todas esas tumbas magníficas, el libro de los muertos, todos esos grandes listados de jeroglíficos y demás, toda su intencionalidad es este momento, que se junten el Ka, el Ba, formando el Aj. Vamos a hablar ahora del Ren. El Ren es el nombre que recibe el individuo al nacer. Este va a permanecer vivo siempre y siempre que se le recuerde o que se pronuncie ese nombre. De aquello esta gran obsesión de los grandes faraones de dejar su nombre constantemente escrito en todo lo que hacían, en vasos, en todos sus utensilios, en sus cámaras funerarias, en todos sus monumentos, repetir y repetir muchas veces su nombre para que así cualquiera que pasara lo leyera, lo recordara y así ese Ren siempre estuviese presente y resucitara. Veremos en muchísimos monumentos que los nombres propios están muy señalados, es decir, se les identifican perfectamente porque están metidos como en una especie de lazo que le llamamos cartucho. Yo creo que esto ha perdurado hoy en día porque realmente mucha gente piensa que la inmortalidad realmente es esto, el ser recordado. Está claro que grandes personajes de la historia y de nuestra vida van a ser recordados y mientras que otros con el tiempo pasarán al olvido porque ya no habrá nadie que pronuncie su nombre, que les recuerde y que les tenga presentes.
Por último tenemos al Seud, que es la sombra que proyectamos. Está representado, como no, como una figura humana, pero completamente negra. Realmente intrigaba muchísimo a los egipcios el ver que cada amanecer con el sol, junto a los individuos surgía esta esencia que se podía ver durante todo el día y que al oscurecer moría para volver a renacer al día siguiente. Pensaban que este pequeño ser, esta pequeña esencia vinculada al cuerpo, representaba parte también del alma que nacía y moría todos los días con el sol. Esto les impresionaba muchísimo y le dieron pues una sensibilidad o bueno, una individualidad propia, y con este nombre, Seud. Otra parte muy importante de estas almas era el Segem. El Segem es como la parte de la fuerza divina, es como un despertar de la conciencia. No todo el mundo alcanzaba este grado de conocimiento de su propio Segem, todo el mundo le tenía, pero que había que hacer unos rituales de iniciación, un viaje interior muy, muy costoso para poder llegar a reconocerlo, para poder llegar a enriquecerse con él y poder manejarlo. De hecho, solamente estaba en manos de bueno, los faraones, que eran semidioses, y de magos o de grandes sacerdotes que habían pasado unos grandes procesos de iniciación, de estudio y de concienciación. Hemos hecho un pequeño repaso pues por todas estas partes o estaciones que tiene el alma o el individuo para el mundo egipcio en la antigüedad. Ya digo que es un poco complejo poder comprenderlas, porque nosotros realmente nuestra conciencia o nuestra ideología occidental lo hemos como concentrado todo en la palabra alma, y hoy muchos aspectos antiguos se nos escapan y no alcanzamos a comprenderlos muy bien. Al menos a mí me pasa, cuando he estado investigando todo esto, me he tenido que leer numerosos libros y artículos, y realmente, a ver, así como la visión general es bastante parecida, luego a la hora de definirlos de una forma muy concreta o profundizar, se llegan a confundir, y yo creo que eso es porque estamos un poco limitados pues por nuestra visión, pues porque no tiene nada que ver nuestra forma de pensamiento actual con la forma de pensamiento antiguo. Aún así, espero que os haya sido entretenido, novedoso y revelador. El ser conscientes de que en otras épocas algo que nosotros hemos reducido a un solo nombre, ellos no les bastaba y necesitaban pues muchísimas más definiciones. Os animo a que sigáis acompañándome aquí en Esther y sus historias para poder descubrir juntos nuevas leyendas, nuevos personajes y nuevas curiosidades. Hasta entonces, adiós.